Hola, un saludo para todos. Les habla el doctor Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es jueves 18 de julio del 2024 y comienzo con las noticias más importantes en el mundo de la salud. Una nueva investigación del Instituto de Biología de Sistemas ISB de Estados Unidos sugiere que la frecuencia de las deposiciones está relacionada con la salud a largo plazo. En concreto, el equipo de investigación dirigido por este instituto examinó los datos clínicos del estilo de vida de más de 1.400 adultos sanos. Descubrieron que la frecuencia con que las personas defecan pueden tener una gran influencia en la fisiología y la salud de una persona, según publican en Cell Reports. Los investigadores analizaron los datos de los participantes que dieron su consentimiento para participar en el estudio. El equipo se centró en adultos en general sanos y excluyó a aquellos con determinadas afecciones de salud o que tomaban alguna medicación. Así, el equipo de investigación categorizó la frecuencia de evacuación intestinales autoinformada en 4 grupos. Una vez categorizados, el equipo buscó asociación entre la frecuencia de las deposiciones y factores de la demografía, la genética, el microbioma intestinal, los metabolitos sanguíneos y la química del plasma. El estudio demostró que la edad, el sexo y el índice de masa corporal estaban significativamente asociados con la frecuencia de las deposiciones. En concreto, las personas más jóvenes, las mujeres y aquellos con un índice de masa corporal más bajo tenían a tener deposiciones menos frecuentes. Investigaciones anteriores han demostrado que la frecuencia de las deposiciones pueden tener un gran impacto en el funcionamiento del ecosistema intestinal. En concreto, si las heces permanecen demasiado tiempo en el intestino, los microbios consumen toda la fibra dietética disponible que fermentan para producir ácidos grasos beneficiosos de cadena corta. Después, el ecosistema pasa a la fermentación de proteínas que produce varias toxinas que pueden llegar al torrente sanguíneo. De hecho, los investigadores también demostraron que la composición microbiana de los microbiomas intestinales de los participantes del estudio era un signo revelador de la frecuencia de las deposiciones. Así, las bacterias intestinales que fermentan la fibra a menudo asociadas con la salud parecían prosperar en una zona ideal de frecuencia de deposiciones donde las personas defecaban entre 1 y 2 veces al día. Sin embargo, las bacterias asociadas con la fermentación de proteínas o el tracto gastrointestinal superior tenían a ser más abundantes en aquellos con estreñimiento o diarrea respectivamente. De manera similar, varios metabolitos sanguíneos y la química plasmática mostraron asociaciones significativas con la frecuencia de las deposiciones, lo que sugiere los posibles vínculos entre la salud intestinal y el riesgo de enfermedades crónicas. En concreto, los subproductos de la fermentación de proteínas de origen microbiano que se sabe que causan daño en los riñones se enriquecieron en la sangre de las personas que informaron estreñimiento, mientras que las químicas clínicas asociaron con el daño hepático estaban elevadas en las personas que informaron diarrea. Como era de esperar, quienes informaron consumían una dieta rica en fibra, una mejor hidratación y hacer ejercicios regularmente tendrían que encontrarse en la zona ideal para el movimiento intestinal. Es conocido que el estreñimiento crónico se ha asociado con trastornos neurodegenerativos y con la progresión de la enfermedad renal crónica en pacientes con enfermedad activa. Sin embargo, según plantean los investigadores, no ha quedado claro si las anomalías del movimiento intestinal son impulsores tempranos de la enfermedad crónica y el daño orgánico, o si estas asociaciones retrospectivas en pacientes enfermos solo es mera coincidencia. Aquí, en una población generalmente sana, se demostró que el estreñimiento en particular está asociado con niveles sanguíneos de toxinas de origen microbiano que se sabe que causan daño a los órganos antes de cualquier diagnóstico de enfermedad. El estudio asimismo también exploró las asociaciones entre la frecuencia de las deposiciones y la ansiedad y la depresión, lo que indica que el historial de salud mental está relacionado con la frecuencia con la que uno defeca. En general, este estudio muestra cómo la frecuencia de las deposiciones puede influir en todos los sistemas de órganos y cómo una frecuencia anormal de las deposiciones puede ser un factor de riesgo importante en el desarrollo de enfermedades crónicas.
Gran parte del hemisferio norte está en alerta por la primera ola de calor de verano. Las temperaturas tan extremas matan. España, por ejemplo, ocupa el primer puesto en los países de Europa de lo que más ha aumentado la mortalidad relacionada con el calor durante este siglo. El pasado verano, el calor excesivo causó la muerte de 2.155 personas y la estadística lo situaron en el tercer verano con la mayor mortalidad atribuida al calor excesivo. Por encima de los 38 grados Celsius empezamos a funcionar mal. Por eso, cuando suben las temperaturas, nuestro organismo se activa para eliminar parte de ese calor y mantenernos dentro de unas cifras, digamos que aceptables. ¿Cómo funciona? Pues aumenta la frecuencia cardíaca para poder bombear más sangre hacia la piel y las extremidades. Por eso nos enrojecemos, hay vasodilatación de las arterias, que significa que se hacen más grandes. También se activa el sudor, ya que al humedecerse la piel y evaporarse los líquidos, nos enfriamos. Estos son nuestros primeros mecanismos de defensa, pero el cuerpo tiene un límite de exposición al sol y no es solo por exponerse en periodos prolongados, pueden ser cortos pero muy intensos. El calor empieza a acumularse en el organismo. La vasodilatación de los vasos sanguíneos hace que nos baje la tensión, nos comencemos a sentir cansados por el calor y si además no ingerimos suficientes líquidos, sobre todo agua, es fácil que empecemos a deshidratarnos. El cuerpo seguirá intentando enfriarse con el sudor, por lo que la sangre que va a la piel dejará de estar disponible para estos órganos. Los riñones dejarán de filtrar bien, el corazón se verá afectado porque tiene que trabajar a mayor ritmo y el cerebro se quedará sin sangre y por lo tanto sin oxígeno. Es lo que sucede en los golpes de calor, que son básicamente un colapso del sistema circulatorio y pueden derivar al fallo multiorgánico. Cuando el calor se va acumulando, podemos sentir el denominado agotamiento por el calor, que por esa baja tensión y los efectos de las altas temperaturas en el cuerpo durante varios días que disminuyen el agua y los electrolitos. Entonces, en este momento hay debilidad, mal estado general, puede tener incluso ciertos mareos, dolor de cabeza, cansancio y notar taquicardia y síntomas como si tuviese, por ejemplo, un episodio de ansiedad. Luego está la deshidratación, que puede darse dentro del golpe de calor o de una manera independiente. Hay muchos grados, desde lo más leve, que puede ser cuando, por ejemplo, trabajas en una oficina toda la mañana y no bebes nada de agua, se experimenta sed y un poco de cansancio, pero se soluciona ingiriendo rápidamente agua. El temido golpe del calor, lo peor que puede suceder como consecuencia de estas altas temperaturas, con calambres, convulsiones y fallo generalizado en diferentes órganos. El Hospital del Mar de Barcelona ha realizado por primera vez en España una transposición o desplazamiento del útero, una intervención para mover este órgano de la pelvis al abdomen en mujeres afectadas por un tumor de la zona pélvica, lo que permite mantener la posibilidad de que sean madres en el futuro. La nueva técnica, que ha sido llevada a cabo por el equipo de obstetricia y ginecología del Hospital del Mar, consiste en 2 cirugías para el desplazamiento y transposición del útero y los ovarios antes de la radioterapia y después recolocarlo en su lugar. Hasta ahora, las pacientes con estos cánceres sufrían menopausia precoz y su función ovárica quedaba comprometida por el tratamiento por radioterapia, lo que impedía un embarazo y le dejaba abierta únicamente la puerta a la donación de óvulos para ser madres. De esta manera se mantiene la vascularización a través de los ovarios para asegurar su viabilidad mientras se lleva a cabo el tratamiento contra el tumor. Una de las facultativas del estudio ha destacado la importancia del cambio de mentalidad a la hora de distintos especialistas que colaboren y entre todos ayuden a evitar los efectos secundarios sobre estas pacientes que aún están en edad fértil. En el primer caso se trataba de una paciente de 36 años con diagnóstico de cáncer del recto localmente avanzado que fue intervenida por primera vez en noviembre del 2023. La segunda cirugía se hizo coincidir con la resección del tumor del recto, lo que añadió complejidad, aunque la operación tuvo buen resultado gracias a la pericia médica y a la ayuda de la tecnología robótica, apunta el equipo. A partir de ahora se estudiará en qué pacientes pueden beneficiarse de esta intervención en el circuito para la detención y derivación de las mujeres diagnosticadas con un tumor en la zona pélvica que precisaban tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Esta técnica apenas se ha realizado en una veintena de ocasiones en todo el mundo y 2 pacientes de Brasil y Estados Unidos han conseguido dar a luz en los últimos meses tras un embarazo exitoso que hubiese sido imposible sin esta intervención. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden compartir
toda esta información para que llegue a más personas y así podamos cuidar mejor nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos mañana en un nuevo episodio.